Estás escuchando Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. La tijera de un taller que recorta relatos, 1 centímetro mide tensiones, el dobladillo para el olvido y la cintura cósmica del ayer. María Pía López en corte y confección. Remienda sentidos culturales. Estar sobre una piedra, erguir el cuerpo, estirar el cuello, exponerse al sol, conocer esta alegría, saber que viene de la sangre al entibiarse. Arrancamos con poesía de nuevamente. En este caso escuchábamos un fragmento de un poema de Franco Rivero, que ya estuvo invitado por acá en nuestro taller hace un tiempo largo, pero seguramente pueden encontrarlo en las grabaciones anteriores que están disponibles. Ahora no sabría decirles en qué número de programa, pero aprovechan y escuchan varios hasta que se encuentran con Franco y su bellísima poesía. Pensaba que solemos decir la palabra época acá sin hacernos demasiadas preguntas, o sí haciéndonos muchas preguntas, pero quería agregarle a esas que solemos hacerle la cuestión de las generaciones. Porque en general cada generación o las personas solemos creer que hay una época que nos pertenece. ¿Quién no ha escuchado que personas más jóvenes te dicen, no, porque en tu época? Y siempre a mí me llamaba la atención esa expresión, porque cuando la usaba o cuando era usada sobre mi propia existencia o cuando es usada por la sensación de que toda época nos pertenece mientras estamos habitando este mundo. Pero sin embargo algo de cierto tiene esa expresión, que no vivimos todas las épocas con la misma intensidad, y lo que se suele llamar nuestra época o la época de cada generación coincide con el modo en que el tiempo en que esa generación atravesó su juventud, llegó a la vida pública, salió del entorno más inmediato familiar. Entonces decimos los 70 que pensamos en la generación que tenía alrededor de 20 años en ese momento y se vio conmovida por las fuerzas insurgentes y por la revolución o por la contracultura. Bueno, quizás si tuviera que decir con respecto de mi generación, yo pienso que mi época fue bastante más oscura, menos primaveral que la de los principios de los 70, fines de los 60, porque era la de los fines de los 80, principios de los 90, o sea, así en el páramo neoliberal. Pero pensaba, ¿de quién es esta época? ¿Qué generación es la que puede hablar de esta época que nosotros tratando de balbucear? Y quería recomendarles un documental que se define como de una creación colectiva de les jóvenes, que está circulando en las redes, que se llama ¿Qué queremos hacer? Y es un documental filmado íntegramente durante la pandemia y que tiene filmado con cámaras, es decir, de modos presenciales y viajando por distintos lugares del país, y entrevistan en ese documental una serie muy grande de personas muy jóvenes, entre 14 y 25 años, de distintos lugares, de distinta extracción social, de distintos géneros. Hay desde jóvenes de la Unión de Trabajadoras de la Tierra hasta jóvenes de Luján o de Moreno o de La Plata o Córdoba, distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y de la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en todo lo que tienen es algunos rasgos que me atrevería a ponerlos acá como hilos del pensamiento que estamos tratando de conjugar en nuestro taller, porque son los hilos del ambientalismo, la preocupación de los jóvenes por la finitud de este mundo y el modo en que las generaciones anteriores fuimos
tan capaces y somos tan capaces de ir dañando el propio lugar de vida, pero también la sensación de que, a diferencia de las generaciones anteriores, hay mucho menos de estabilidad en los proyectos que siguen en términos de trabajo, propiedad. Alguien dice en el documental: con suerte puedo pagar un alquiler y después, ¿qué me van a pedir? ¿Que ahorre 5.000 pesos que me sobran y no me lo gaste en birra? Bueno, esa pregunta es una pregunta fundamental. Pero también lo que dicen los jóvenes en ese documental es: hay un punto en que tenemos muchas perspectivas más interesantes que quienes estuvieron antes, y es en términos de las disidencias, la elección de su propia identidad de género, la libertad sexual. Se las recomiendo mucho. La encuentran en una web que se llama www.quequeremoshacer, y se hizo una presentación pública en el Parque Centenario, en la ciudad de Buenos Aires, del documental, y había centenares de pibes allí. Y vale la pena escucharlos, y vale la pena fundamentalmente hacer el esfuerzo de salir del adultocentrismo que nos caracteriza, incluso para cuando decimos los jóvenes piensan esto o lo otro. Escuchemos un rato y veamos en qué andan pensando les pibis. Eu tô aqui me aborrecendo com jornal, mudando de canal, buscando alguma paz. E de repente um pensamento me distrai. Eu tento disfarçar e já não posso mais. Esse amor chegou e ameniza o horror que a gente vive. Meu sonho agora é te ver bem livre, pra gente ser feliz como merece. Esse amor chegou e não esquece aquela figurinha. Qualquer mensagem já me acarinha e faz a fé nascer que o bom do mundo vai vencer. Eu tô aqui vendo outra live sem querer, falando com a TV, driblando a solidão, tentando em vão achar aquele manual que ensine afinal a usar o coração. Esse amor chegou e ameniza o horror que a gente vive. Meu sonho agora é te ver bem livre, pra gente ser feliz como merece. Esse amor chegou e não esquece aquela figurinha. Qualquer mensagem já me acarinha e faz a fé nascer que o bom do mundo vai vencer. Que o bom do mundo vai vencer. Escuchábamos a Roberta Sá haciendo Ese amor llegó, que es un estreno de Roberta Sá en el último tiempo. Y ahora sí vamos a hacer una innovación total en nuestra sección de retazos, porque como las narraciones son colectivas, las narraciones implican circulación y también implican que se produzcan en muchos lugares y sean como si fueran fogoncitos de donde salen algunas chispas. Invitamos para esta vez a los compañeros de FM La Chicharra de Goya Corrientes y particularmente a Jorge Cefarelli a que invite a alguien a producir un retazo, recordando que ese retazo siempre debe ser un fragmento, un resto, algo que queda en donación
y que se participa de la circulación del recuerdo colectivo. Entonces, para esta narración que estamos construyendo, nuestra bolsa, nuestro arcón, Jorge Zeffarelli invitó a Orlando Mendoza, y Orlando, ahora lo escucharemos, nos traerá con su voz desde Corrientes, nos traerá un recuerdo y un relato sobre un acontecimiento que sigue siendo fundamental para pensar la justicia, el imperialismo y el dolor en este país. Soy Ramón Orlando Mendoza, nací en el año 61, por lo tanto tengo 60 años. Soy periodista, historiador y veterano de Malvinas. Y me gustaría que perdure en el tiempo un disco, un CD, donde figura un clásico chamamé de la provincia de Corrientes. Chamamé es la música de Corrientes, que se titula Los Ramones, cuya letra pertenece al padre Julián Cini y la música a Mario Bofill. Les cuento un poquito los fundamentos de esta solicitud. El padre Julián Cini, cura, poeta, músico, autor, fallecido recientemente, en el 2021, viene un día a mi casa y como era el padrino de mi hijo, mi compadre, me dice: mira, Ramón, necesito que me dé letra con 10 veteranos de Malvinas, en el sentido de que a vos te recuerde esos 10 personas, 5 que hayan quedado en Malvinas, que hayan fallecido, y 5 que hayan vuelto, que te merezcan un flash, así, un recuerdo por algo. Entonces le digo: mira, hay un compañero mío que falleció allá el 25 de mayo del 82, se llamaba Ramón Antonio Mesa, y tenía una foto de su novia permanentemente en el bolsillo del lado izquierdo, y cuando estábamos reunidos así sacaba la foto y le daba un beso y nos mostraba y nos decían: esta va a ser la madre de mis hijos. Y nos mostraba la foto y decía: mirá de linda que es, muéranse de envidia. Entonces, cuando yo me entero en Malvinas que Ramón Antonio Mesa había fallecido, un ataque aéreo, fue una bomba que lo destrozó literalmente, me puse muy triste porque me acordaba de esa novia y de sus deseos de casarse con ella y de tener hijos y todo eso, que se frustró así, trágicamente, ¿no? Y bueno, y le fui relatando así diversos nombres, como un gendarme, Ramón Gumercindo Acosta, un cabo que se llamaba Roberto Baruso, Diego Ferreira, me acuerdo, en Catalino Miranda. La anécdota o historia o miscelánea o recuerdo que me hizo recordarlo a Catalino Miranda era que era del Chaco, un toba de la raza toba, originario, y era tan bueno ese muchacho. Nosotros hacíamos preparar mate, mandadero, de todo. Y una noche estaban cayendo los cañonazos a 3, 5, 8 metros de donde estábamos. Y los barcos, las fragatas inglesas estaban a 30 kilómetros. Y nosotros una impotencia porque ¿con qué le íbamos a tirar con nuestro fusil a 30 kilómetros de distancia en el medio del mar, en la oscuridad, de madrugada? Y éramos 6 en ese lugar, uno de Chubut, yo de Corrientes, Catalino Miranda del Chaco, Jonás Martín de Capital Federal, me acuerdo los que estábamos ahí. Y se le ocurrió en el medio de eso, estábamos, nada, la impotencia y que si caía un cañonazo que nos mate bien muerto, que no nos quedemos heridos, sin un brazo, sin una pierna,
Mientras caían cañonazos, les digo, literalmente a 3, 5, 8, 10 metros de donde estábamos. Y empezó Catalino Miranda a decir: Padre nuestro, que estás en los cielos. Y yo le sigo y digo: santificado sea tu nombre. Y ahí se enganchan todos y empezamos a rezar el rosario, y cada vez en voz más alta. Y entonces, en esa trinchera, donde estaba lleno de agua, de humedad, de barro, estábamos todos mojados, nos abrazamos y nos apretamos fuerte y terminamos llorando todos. Y bueno, y eso es el agarrarte de lo único que te queda en ese momento, que es la fe. Y esa fe nos demostró ahí en ese momento un tipo que se llamaba Catalino Miranda, al quien nosotros como canchero creíamos que era nuestro mandadero, que le podíamos tener de aquí para allá. Y bueno, así surge este chamamé, la letra, le voy relatando, y después con el tiempo viene mi compadre, que en paz descanse hoy, con un CD y me hace escuchar. Una maravilla. Le vamos a anexar a este mensaje la letra o el tema musical Los Ramones, porque me explicó después por qué el título. Porque yo me llamo Ramón, mi esposa se llama Ramona Catalina, mi hijo se llama Ramón Francisco. Yo nací en un paraje que se llama San Ramón del Bajo, acá en la costa del Paraná, en el departamento Goya. Y después estaba Ramón Antonio Mesa, Ramón Gumersindo da Costa, y la mayoría de los mencionados tienen como nombre Ramón. Y esto es así porque en Corrientes la tradición, nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, hace que las madres embarazadas se encomienden a San Ramón Partero para que en el parto ande todo bien. Y muchas madres, como agradecimiento, le ponen como nombre Ramón, por Ramón Nonato, ¿no? San Ramón Nonato, o Ramona. Y de ahí los Ramones, el título, y justo por esa época también habían venido a la Argentina un grupo de rock norteamericano que se llaman Los Ramones. Entonces fue como una contraposición, los Ramones norteamericanos a los Ramones correntinos le dicen Moncho. Entonces de ahí los Ramones que están en este tema musical, que a mí humildemente como veterano de Malvinas me gustaría que perdure en el tiempo, porque se transformó en un himno de la familia malvinera de todo el país. Así que espero que escuchen la letra, y esta es una breve explicación, y desde ya muchísimas gracias. Amoitegui ve de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado, sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Oh, Ramón Antonio Mesa, sanluiseño enamorado, murió apretando la foto de su amorcito adorado. Lindo por dentro y por fuera,
siempre alegre, siempre guapo, con tu sonrisa grandota, aunque vengan degollando. Oh, el Catalino Miranda, que abuelo Toba cristiano, que iba dictando en la noche aquel tu rezo mariano que unía los corazones contra tantos cañonazos, y era una luz de esperanza como una flor en el barro. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. De dos maneras murieron nuestros sueños estafados, como el Esteban Fernández dejándose estar finado, o como el Diego Ferreira, solita su alma y rodeado, florecido en Zapucay como un puma acribillado. Por eso digo a los vientos, y si lo digo me banco, por la patria y su bandera, por nuestros antepasados, que nuestras Islas Malvinas, aunque digan lo contrario, son y serán Argentina. ¡Viva la patria, muchachos! Cabo Roberto Baruso, de aquí te estoy saludando. Comentan tus compañeros que el enemigo diezmado anda buscando el cuchillo de un fantasma azul y blanco. Anda, aún no aprendieron que es un correntino armado. Ramón Gumersindo Acosta, gendarme inmortalizado, que entraste al mismito infierno por liberar tus hermanos. Tu carta es un documento que pasa de mano en mano para que broten tus nietos tu corazón liberado. Por todos nuestros amores, por su maestra de campo, por tantas y tantas madres de este largo dolor patrio, soñando su viejo sueño, mi corazón estafado sigue gritando presente, viva la patria, muchachos. Estás escuchando Corte y Confección, donde las formas de entender el tejido social crujen. Estar sobre una piedra, erguir el cuerpo, estirar el cuello, exponerse al sol, conocer esta alegría, saber que viene de la sangre al entibiarse. Una vez alguien dijo, mi amor, algo tiene que caer desde el cielo y correr la rabia del perdón que el destino cruzó en mi camino. Vengan, recen por mí. Hay un ángel cerca de mí. Nave esmeralda se aleja de mí. Todo da vuelta y no soy más de aquí. Algo debe haber más allá del sol, me lo dijo mi Señor. Algo va a pasar.
la presencia del dolor. Yo crucé el desierto del amor, tambaleando triste y asustada, esperando resurrección, que algo brote justo aquí a mi lado. Vengan, recen por mí. Será un ángel el que está junto a mí. Maga del aire, responde por mí. Llévame lejos, que vienen por ti. Algo debe haber más allá del sol. Me lo dijo un ruiseñor. Algo va a pasar que puede cambiar la presencia del dolor. Bueno, Mario, bienvenido a Corte y Confección. Y le decía a los oyentes que a mí me llamó mucho, en principio, la atención el título de este libro, porque conozco diccionarios, pero es la primera vez que me enfrento a un indiccionario. Entonces te quería preguntar qué es este juego con el significante. ¿Qué quiere decir un indiccionario? ¿De qué trata? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación en primer lugar. Es una infecha. Exacto. Mira, el título surge un poco inspirado, en primer lugar, en un poeta brasileño que se llama Paulo Leminski, ya fallecido. Pero él tenía una serie de textos, o sea, además de escribir poesía, escribía crítica. Tenía una serie de textos en los cuales definía la poesía como un inutensilio, ¿no? Es decir, jugando un poco con la idea de utilidad, ¿no? Le restaba utilidad, pero al mismo tiempo el significante permanecía ahí, ¿no? Era como una especie de, no sé, de desactivación creativa, ¿no? No era exactamente inútil, ¿no? Sino inutensilia, ¿no? Entonces, cuando estábamos pensando el título para este vocabulario, y un poco en razón del modo en que fue producido, que después, si querés, te comento un poco de eso, que tiene algunas particularidades, se nos ocurrió acudir a Leminski, además porque, bueno, está hecho con colegas de Brasil, y ponerle en diccionario, ¿no? Un poco jugando con eso y también con una suerte de libro que no tuviera una pretensión excesivamente totalizante, ni tampoco excesivamente académica, digamos, en el peor sentido, ¿no? Aunque fue hecho por gente de la universidad, ¿no? Entonces esa es un poco la razón del título. Vos decías recién, Mario, sí, que también tenía que ver con el modo en que habían realizado la producción, y
pensaba, ahora me gustaría que cuentes un poco cómo fue esa producción, porque tiene muchas singularidades en la elaboración que ustedes van narrando al principio del libro, pero también yo tengo la impresión, al ser una producción colectiva y el desplazamiento que producen alrededor de la idea de autora, que también supone una especie de materialización de las hipótesis teóricas que tienen en todo el libro alrededor de qué significa este momento de la escritura o del arte. Exacto. Sí, a ver, bueno, un poco, digamos, el puntapié inicial surge a partir de un congreso en Colombia, y Florencia Garramuño, justamente, que participa en el libro, propuso que en lugar, o sea, surgió la idea de publicar esas ponencias con las cuales veníamos trabajando desde un congreso anterior, creo. Y ella dijo, bueno, en lugar de hacer otro libro de compilaciones, ¿no?, de distintos autores, ¿por qué no pensamos una serie de términos que nos estén convocando en este momento, ¿no? Creo que es un momento. El libro ya tiene varios años en Brasil, o sea, se publicó primero en Brasil y ahora se publica acá, ¿no? Pero podríamos coincidir quizá que en los últimos 10 años nuestros vocabularios críticos están siendo como sacudidos todo el tiempo por nuevas categorías, nuevos conceptos, transformaciones sociales, ¿no? Yo veía ahora el índice de nuestro diccionario y pensaba, bueno, es una zona del vocabulario crítico, ¿no? Quizá habría que hacer otro diccionario para que abarque una zona que en cierta medida, quizá no para todos o para todes, pero al menos para mí es un poquito más reciente, ¿no? Toda la cuestión de género, de diversidad sexual, de antirracismo, no sé, la cuestión del antropoceno, etcétera, etcétera. Pero hay algo de ese vocabulario que está plasmado en el diccionario, ¿no? Archivo, comunidad, destinación, lo contemporáneo, posautonomía, prácticas inespecíficas, ¿no? Son las principales entradas, que en ese momento, de algún modo nos interpelaban en nuestra tarea de pensar críticamente la cultura y la cultura, las artes, la literatura, ¿no? También, digamos, en función de esas preocupaciones, ¿no?, que nos traían estas nuevas problemáticas, ¿no? Estoy pensando en la cuestión de la posautonomía. Bueno, la cuestión de la autoría también, ¿no? Era una cuestión. La tarea de la crítica era otra cuestión, ¿no? O sea, me parece que la crítica, al menos la crítica literaria, ¿no? Los que venimos de la crítica literaria, tengo la impresión de que estamos en un constante estado de crisis, ¿no? Y me parece que esa percepción de un constante estado de crisis hizo que imagináramos que este diccionario tuviera un modo de producción que construyera alguna diferencia con una producción de algún modo un poco más, no sé, usual o tradicional, ¿no? Entonces, me parece que ahí, digo, un poco tratando de pensar tu pregunta, ¿no? Me parece que ahí un poquito estaría el cruce, ¿no?, entre lo que desarrollamos como conceptos en el diccionario y esos conceptos interpelándonos para que su propia producción estuviera dada de un modo menos convencional. Que ahí sí te pido que cuentes un poco, porque sí, está el modo de que lo produjeron tiene un punto muy interesante, que es cada entrada tiene una autoría colectiva,
pero al Exacto. mismo tiempo, si no entendí mal, quienes escribieron el grupo que escribió la primera versión de cada una de esos capítulos, no es el grupo que hizo la segunda versión, ¿no? Exacto. Sí, entonces surgió esta idea de producir un vocabulario crítico que nos estuviera interpelando en ese momento, y a partir de ahí fue, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Ahí apareció un poco cierta idea de anonimato, ¿no? Inspirados un poco por algunas experiencias tanto de cierta tradición francesa, ¿no? Pienso en Bataille, que apareció como una referencia, como en una tradición argentina, y pensamos ahí, por lo menos los argentinos y las argentinas, en la revista Literal, ¿no? Uh-huh. Que también tenía ese juego con lo anónimo, ¿no? Entonces ahí decidimos primero formar como parejas, ¿no? Creo que éramos 12 o 13. Primero nos reunimos a discutir los términos, ¿no? ¿Qué términos finalmente iban a quedar? Después nos dividimos en parejas y cada pareja trabajó uno de estos términos. Y nos volvimos a juntar y cada pareja presentó esos términos que a su vez fueron, comentados, criticados, modificados en la propia conversación grupal. Con eso volvimos a trabajar para darle una forma final, una forma prefinal, y como una especie de juego de la silla, cada pareja pasó a otra pareja lo que había escrito. Y la pareja, digamos, es un poco enrevesado, ¿no? Pero la pareja finalmente produjo el texto que se puede leer en el diccionario, con, por supuesto, la base de la escritura de esa primera pareja, ¿no? Entonces, es una especie de palincesto de escrituras, cada entrada. Sí, a mí me interesó mucho ese desplazamiento porque al mismo tiempo no está el texto reducido, ninguno de los textos a una lengua formal, digamos, sino que persisten como cierta rugosidad que en general se le atribuye a la escritura o al estilo de cada quien, ¿no? Y eso lograron que se preserve en una escritura que pasó por, como decís vos, un palimpsesto de otras. Sí, es verdad. Tiene, es un libro que tiene si uno lo pensara como una especie de paisaje, tiene diversas zonas, ¿no? Y esas diversas zonas no solo están dadas por los propios conceptos, ¿no? que vamos leyendo, sino también por una escritura que tiene distintas modulaciones, ¿no? Me parece que esas diferentes modulaciones hacen que esas diferentes modulaciones son el resultado de este procedimiento, ¿no? De escritura. Están como las marcas y las huellas de las varias manos que pasaron por cada uno de los textos, ¿no? Y hay otra cuestión que tiene el diccionario en castellano, ¿no? Que es la cuestión de la traducción, ¿no? Que me parece, quiero mencionarlo porque me parece muy importante lo que hicieron María Guillermina Torres, no quiero nombrarlas porque, si me dejas, porque quiero agradecerles, Samantha Rodríguez y Lucía González, teniendo en cuenta nuestro procedimiento, ellas mismas hicieron también una traducción colectiva.
O sea, por sus manos, por su tarea de traductoras, pasó todo el diccionario, ¿no? O sea, no es que se dividieron el libro en fragmentos y cada una tradujo una parte, ¿no? Sino que entre las tres produjeron la traducción total del texto. Entonces, de algún modo, reprodujeron la lógica del diccionario original. Y esa lógica también incluye, me parece, este pasaje, porque está el pasaje entre la lengua del diccionario original en portugués y el pasaje al castellano, que operaba así, producido así, pero también mantiene dentro del propio libro todo el tiempo estas dos zonas, que son la zona brasileña y la zona hispanoparlante, ¿no? Porque también hay otras voces, y que las pondría también en juego en este palimpsesto, que ya no son las de las autores de esta escritura colectiva o realizada a pares, sino también quienes son citadas y citados, ¿no? A lo largo. Y por ejemplo, hay autoras que tienen una enorme presencia, que son autoras argentinas como Josefina Ludmer o Tamara Kametzain, que están muy presentes produciendo también una afectación sobre la lengua de esta otra escritura. Sí, totalmente. Creo que hay un aspecto interesante, o sea, que me haces pensar, ahora que me decís esto, que es la cuestión de la idea de red, ¿no? Me parece que este libro, en parte, es resultado de una red de una red amistosa, en primer lugar, ¿no? De una red de afinidades que supuso y supone todavía, porque de algún modo esa red se mantiene, un diálogo cultural muy argentino-brasileño, ¿no? O sea, cruces de lecturas. Por ejemplo, Jorge Wolf, que es uno de los organizadores, es uno de los principales traductores de César Aira, ¿no? Pero a la vez es un experto en literatura brasileña, ¿no? Bueno, yo doy clases de literatura brasileña, ¿no? Me parece que por un lado tenemos este universo de referencias argentino-brasileñas, ¿no? Como vos señalás, ¿no? La presencia de Ludmer y de Tamara como referencias fuertes del libro, pero que no son totalmente desconocidas para la parte brasileña del libro, ¿no? Porque de hecho Paloma Vidal, que está en el libro, es una de las yo diría que es la gran traductora de Tamara Kametzain al portugués, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto me parece importante, tanto las referencias brasileñas que tomamos las y los autores argentinos, les críticos argentinos, y las referencias argentinas que toman los colegas y las colegas brasileñas, en esa circulación se producen como extrañamientos, podríamos decir, ¿no? Es decir, leemos a Ludmer también desde Brasil y no solo desde Argentina, ¿no? No sé si se entiende la idea. O sea, como que no está parcelado, o sea, un poco parcelado está, pero no está totalmente parcelado por las nacionalidades, ¿no? Sino que las referencias circulan entre Brasil y Argentina, y en esa circulación las lecturas que reciben de algún modo las reescriben en otras tradiciones también. No es lo mismo una lectora de Tamara desde Brasil, ¿no? Que por ahí no tiene
tanto el contexto argentino que una lectora de Tamara en Argentina, ¿no? Me parece que eso me parece que está funcionando en el libro y me parece interesante como, o sea, me parece enriquecedor, ¿no? Hay algo de una especie de comparatismo salvaje que el libro recoge y que un poco es resultado de esto que te decía al comienzo, que es esta red, ¿no? Amistosa académica, podríamos decir. Sí, comparatismo o antropofagia, que es algo que ustedes recuperan en el libro, claro. y nombra precisamente ese proceso de apropiación, de eglusión y producción de un lugar nuevo. Yo querría agregar a estas dimensiones que tiene el libro y que lo sitúa en un lugar muy original y muy singular, también la propia edición por la edición que se hace, no conozco la edición brasileña, pero la edición argentina, que es de la editorial M, está dentro de una colección que tiene también una extrema singularidad. Es una colección que se llama Madriguera y que no tiene título en la tapa. Es decir, tiene Exacto. obras en la tapa, tiene una obra de arte en la tapa, y de hecho hace muy poquito tiempo en el Museo Petoruti en La Plata se hizo una exposición de estas obras que están en la colección Madriguera, y se presentó allí este libro, pero que también es lo quería traer como singularidad, porque es extraño hacer un libro que quien ojea las mesas de una librería no ve nada en la tapa que le indique qué tiene adentro, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que el trabajo que está haciendo Vero Luna, que es una de las editoras de la editorial EMI, de la colección Madriguera, es muy, muy bello. Y me parece que el libro encontró, la edición en Brasil es una edición tradicional, si se quiere, o sea, con título en tapa, los autores en la tapa también. Mantiene el anonimato de las entradas, ¿no? Pero en la tapa están todos. Pero me parece que en la edición de acá es como que el libro encuentra como un lugar muy propicio, ¿no? Como un lugar que le da una linda bienvenida, le hace más justicia, si se puede decir así, ¿no? Porque como vos decís, en la tapa hay una obra, ¿no? No hay nombres, y eso me parece súper interesante. De hecho, cuando estábamos trabajando, yo decía, bueno, en la tapa, mándenme la tapa, ¿no? Y confieso que me sorprendió, que no tuviera inscripciones la tapa, ¿no? Pero me parece que sí, que es un diseño y una resolución del libro que de algún modo está en consonancia con la propuesta del libro, ¿no? Sí, es una intapa. Ahora la vamos a definir así a esta tapa que han hecho los compañeros de M, que toda la colección Madriguera tiene esas tapas que son todas muy bellas y que juegan con eso, con la inquietud que te produce y la necesidad de abrir inmediatamente cada uno de los libros. Mario, te agradezco muchísimo este rato de conversación y nos estamos viendo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Corte y confección. Un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, llegamos al cierre de un nuevo corte y confección. ¿Y qué tema el de hoy, no? Porque empezamos pensando lo de la generación, pero algo que me gustaría enfatizar de ese documental que les mencionaba, que queremos hacer, que es una creación colectiva, y cerramos este corte y confección pensando con Mario Cámara
alrededor de la autoría colectiva de un libro. Así que quizás ese es uno de los rasgos de esta que llamamos nuestra época, que tendremos que seguir interrogando en los próximos talleres en que nos encontremos. Fue una producción del Ministerio de Cultura.